Huixquiluca, con nueva familia, con nuevos creyentes, con nuevos niños de la comunidad de Huixquiluca. Un saludo para el trabajo y bendición para nuestra hermana Isabel, que ha sido parte de ese trabajo que estamos haciendo en Huixquiluca. Hermano, y yo creo que se lleve la oración por todas las familias por la cual estamos visitando en Huixquiluca. Los lunes estamos haciendo el estudio bíblico familiar en Huixquiluca y los jueves estoy yo personalmente en un discipulado con nuestros hermanos para el crecimiento espiritual y misionero. ¿Qué Dios quiere qué Dios quiere para con nosotros? ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Cuál es la misión de Dios para lo de Huixquiluca? Yo invito a que usted esté orando. También, hermano, llévese una oración, hermano, de gratitud, porque orando a nuestro Dios, Dios permitió poder visitar nuevamente dos familias allá en el Molino Mixcoac. Esta semana estuvimos visitando una vez más la familia de nuestro hermano Marco, su mamá y su familia, y gracias a Dios, hermanos, se anexaron 2 nuevas personas allí para escuchar el evangelio, para alabar a nuestro Dios, y eso es una alegría de lo que Dios quiere hacer, hermano, la palabra. Siempre le he dicho, les comparto, hermano, cuando no tenemos a quien visitar y a quien evangelizar, órele a Dios y Dios le va a colocar familias necesitadas. Yo empecé a orar, Señor, da familia, da familia. Hay gente necesitada. Y Dios empezó a abrir puertas, hermano. Ahora hay más responsabilidad, hay gran necesidad en el mundo, hermano, y en la iglesia. Nosotros tenemos necesidad. Imagínense cómo estará el pueblo, cómo estará la gente en la calle que no conoce a Dios, que está angustiada, está desesperada por conseguir esa esperanza de Dios. Entonces, estemos orando por Huixquiluca, por presidente y por la Molino Mixcoac, por las nuevas familias que están allá, hermano. Amén. Hermano, vamos a ubicarnos en el libro de Efesios, capítulo 6, el libro de Efesios, capítulo 6. El libro de Efesios, capítulo 6. Versículo del 10 al 24. Recuérdese que hoy terminamos el libro de Efesios, capítulo 6, del versículo 10 al 24. Del 10 del versículo 10 al versículo 20, vemos que habla sobre la armadura de Dios. Pero yo quiero que veamos varias cosas importantes. A veces nosotros vemos la solución al problema, pero a veces no vemos cuál es el problema que nos ayuda a buscar una solución. Eso quiere decir que si usted está enfermo, a veces nosotros oramos por la enfermedad, pero no oramos por qué se produjo la enfermedad. Entonces necesitamos saber por qué el apóstol Pablo, estando encarcelado en Efesio, él escribe una carta, estando encarcelado. Él escribe una carta y nos llama a la unidad, nos llama a ser salvo por gracia, nos llama a andar como hijos, nos llama a tener una nueva vida en Cristo, nos llama a tener sabiduría, nos enseña que hay reconciliación por medio de la cruz y nos enseña cómo es el ministerio, cómo Pablo aplicó su ministerio a los gentiles. Pero Pablo nos enseña algo interesante, que es cómo nos debemos armar, cuál es la armadura de Dios para nosotros podemos estar preparados en momentos difíciles. A veces los problemas espirituales no son un problema secular. Los problemas seculares son una cosa y los problemas espirituales son otra. A veces nosotros relacionamos una cosa con la otra. Pero la Biblia nos enseña una armadura que no es una armadura secular, no es una armadura militar de esta sociedad. Es una armadura espiritual, es una armadura de Dios, es una armadura que nos guarda no solo de perder la vida, sino de perder nuestra integridad delante de la presencia de Dios, de perder la comunión con Dios. Nos ayuda, si no tenemos esta armadura, nos hace menguar en la fe, nos hace perder esa gracia de Dios que tenemos para servir, para orar, para bendecir y interceder por los perdidos. Nos hace perder el deseo que tenemos de llevar el evangelio, nos hace perder ese poder que tenemos, que Dios nos dio a través del Espíritu Santo, nos hace perder la fe,
nos hace perder la libertad como cristianos, nos hace perder, nos sentimos encerrados, nos sentimos que Dios como que no está con nosotros y a veces no sentimos esa libertad de Dios en nuestra vida cuando la palabra dice que conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre. Pudiera decir que nos pudiéramos confundir de creer en un Dios que realmente en momentos difíciles no está con nosotros. La otra cosa, podemos perder la unidad. Podemos perder la unidad. Las dificultades espirituales nos pueden ayudar a perder la unidad. Y último y antepenúltimo, nos puede ayudar, nos puede llevar a perder esa fe de creer en Dios. Esa fe de que hay un Dios que existe, que realmente existe, por tantos problemas que nos suceden. Y también nos ayuda a perder esa vida cristiana que llevamos en Cristo Jesús por mucho tiempo. Por ejemplo, si tenemos 15 o 10 o 5 años en el Evangelio y nos ha costado difícil creerle a Dios, estar en el Evangelio, llega un momento que cuando la cosa se pone más difícil, nos sentimos como que si Dios nos abandonó. Entonces, tenemos que armarnos de lo que Pablo está diciendo en las Escrituras en Efesios capítulo 6, versículo del 10 al 20. Mire lo que dice la palabra de Dios. Desde el versículo 10 al versículo 13, Pablo nos da una serie no de armadura, nos está diciendo cuál es nuestra pelea, dónde está nuestra pelea, cuál es nuestro terreno, dónde estamos peleando. Y la palabra de Dios dice en el versículo de 10 al 13, mire lo que dice: por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Mire, en el versículo 11, Pablo hace un énfasis. Si usted puede ver cuando Jesús les dijo a los discípulos, cuando los discípulos le dijeron a Jesús: Señor, dinos los 10 mandamientos en uno solo. Jesús empezó con una realidad: separado de Dios nada podemos hacer. Le dijo: amarás al Señor tu Dios. Todo comienza con Dios. Pablo, en el capítulo 6, versículo 10, Pablo nos da a entender que todo comienza con Dios. Nada puede ser un segundo o tercer lugar de colocar a Dios. Dios es el primer lugar. Él dice: por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas, vestido con la armadura de Dios para que podáis estar firme con las acechanzas del diablo. A veces nosotros tenemos problemas y dificultades, pero a veces tenemos problemas, pero no conocemos la fuente. A veces, pues, podemos tener problemas económicos, a veces podemos tener problemas de enfermedades, de descuidos, a veces podemos tener problemas familiares, pero no encontramos la fuente por la cual es producido el problema. Y el problema sigue creciendo o se calma en el momento, pero a los 3 días vuelve a tomarse en cuenta el problema, sigue el problema. Nos calmamos 3 días, pero a los 4 días otra vez el problema. Tenemos que conocer cuál es la fuente. Cuando nosotros somos creyentes, el enemigo nos va a atacar por la esencia, porque somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Pablo nos está aconsejando en el versículo 11 que aparte de confiar y fortaleceos en el poder de la fuerza de Dios, no solamente tenemos que confiar en Dios, también tenemos que estar vestidos de Dios. Es como que si dijera usted: yo soy cristiano por 20 años, oro y leo la Biblia, pero realmente, como dice la Biblia, me llamáis Señor, Señor, pero sus corazones están lejos de mí. Sí, su vida va al camino de la iglesia, de la oración, del apoyo, del crecimiento, de ayudar al necesitado, pero su corazón no está conforme al corazón de Dios. Y pudiera usted ir por 2 caminos, 2 vertientes diferentes. Su corazón, su vida, su alma, pensándolo en otra situación, en otro caso, pero su personalidad está en la iglesia. Es como el pensamiento. Estamos en la iglesia, estamos sentados en nuestras bancas de la iglesia, pero nuestra mente está pendiente en la casa. O sea, nuestra mente está en los frijoles. Nuestro cuerpo está en la iglesia, pero nuestra mente y nuestro corazón están en los frijoles. Está en el almuerzo. ¿En qué vamos a hacer? Es algo así. Entonces Pablo nos enseña confiar en Dios, fortalecernos en el poder de la fuerza de Dios, pero vestido con toda la armadura de Dios, que podáis estar firme con las acechanzas del diablo. Nuestra pelea no es con la gente. Esta semana compartía con la gente, con los hermanos de ahí de Whisky Luca, que a veces el problema no son la gente.
A veces no es el vecino, no son nuestros hijos. Nuestro problema es que Satanás, el pecado, tiene dominio sobre la humanidad entera. Nosotros no estamos peleando con la gente. Nosotros estamos peleando con Satanás, que está gobernando en el corazón del creyente, o en el corazón del vecino, o en el corazón del amigo, o en el corazón de mi padre o de mi mamá o el de mis hijos. ¿Por qué? Porque están gobernados por el pecado, no están gobernados por la gracia de Dios. Y a veces hay muchas peleas, y lo que crea Satanás en la familia es crear contienda. Y nosotros tenemos que entender que cuando usted llega a una casa y usted comienza a orar y usted comienza a alabar a Dios, las dificultades, los problemas se esparcen, se van y entra una tranquilidad. Es por eso que usted ve momentos en la vida que hay gente que acciona mal contra usted y usted le reprende. Está bien, porque hay veces que Satanás usa al impío para avergonzar el evangelio, para avergonzarlo a usted, para afligirlo, para molestarle, para que usted pierda la comunión con Dios y usted pierda la fe, usted pierda la esperanza. Por ejemplo, hay gente que a veces dice, bueno, que tú eres cristiano y crees en Dios y realmente pues te sientes afligido. Debería más bien creer en Dios. A veces Satanás usa a la gente para afligirnos, para perder esa fe y esa esperanza. Tenemos que reconocer que separados de Dios nada podemos hacer. Es por eso Pablo dice, hay que confiar, hay que fortalecernos, pero también hay que vestirnos. No podemos ser un creyente de banca, o no podemos ser un discípulo de banca. Tenemos que ser un creyente y un discípulo, un hijo de Dios en acción. Pablo está hablando de acción. Pablo está hablando que la armadura, nuestra lucha es contra principados y potestades de las tinieblas. Si usted lee del versículo 10 al 13, mire lo que sigue diciendo. Vestido con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Imagínese, usted no está luchando con el vecino, usted no está luchando con la gente, usted no está luchando con sus nietos ni con sus hijos, usted está luchando por el pecado, por Satanás que está ahí, siendo de cizaña en medio de los problemas y de la familia. Por eso hay que orar mucho. Por eso Pablo dice que hay que vestirnos de la armadura, porque vestirnos de la armadura nos ayuda a discernir si es Dios o es Satanás que está obrando para separarnos, para perjudicarnos, o si es Dios para aumentar, para hacer crecer nuestra fe, para probar nuestra fe, para fortalecernos aún más, para ver realmente dónde está nuestra mente y nuestro corazón. Entonces, la armadura nos ayuda a alimentarnos y a cuidarnos de aprender a discernir cuándo Dios está obrando y cuándo Satanás nos está metiéndonos cizañas para separarnos de la relación con Dios. Dice el versículo 12, seguimos leyendo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y dice el 13, por tanto, esa palabra nos da una diferencia. Es como cuando usted dice, hijo, mira, te portaste mal en la escuela, hiciste esto, le pegaste al niño, le quitaste el borrador, lo empujaste, pero esas actitudes, el pero trae una separación, trae una consecuencia, tienes un problema, tienes una consecuencia, tienes un castigo. El pero nos da una separación. Y Pablo nos está diciendo, aún que nosotros luchamos contra principados y potestades y gobernadores de las tinieblas. Imagínese que no es contra mi hermano, no es contra su esposa, no es contra su esposo, no es contra tus hijos, no es contra el vecino, es contra Satanás que usted está luchando. Es por eso que usted dice que este género sale con oración y ayuno. La oración es una esencia espiritual. El ayuno es una esencia espiritual. Por eso hay que orar y hay que ayunar. Y por eso en el versículo 13 dice, por tanto, Pablo nos aconseja, tomad la armadura de Dios.
No dice, por tanto, me parece que tienes que tomar la armadura de Dios. No dice, por tanto, piensa que tienes que tomar la armadura de Dios. Dice, por tanto, tomad. Pablo entiende que si nosotros no estamos cubiertos de la gracia, de la misericordia de Dios, si nosotros no estamos cubiertos, si nosotros no estamos cubiertos de la gracia, si no estamos firmes en la gracia, en el evangelio, en el poder, en la fe, en la verdad, en la unidad y en Cristo, nosotros podemos estar a la acechanza del diablo en cualquier momento. Por ejemplo, pudiéramos ser como la lámpara de Aladín, que apenas nos frotan y se le sale el genio. Entonces, por eso hay que estar alimentándonos de la armadura de Dios. Ahora, Pablo en el versículo 13 sigue diciendo, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. 3 palabras clave. Por tanto, hay una separación. Algo tenemos que hacer ante los huestes espirituales. Hay que tomar. Hay una diferencia. 2, hay que tomar. Y 3, toda la armadura. No es una, no es 2, no es 3, es toda la armadura de Dios. Y dice, para que podáis resistir el día malo. Ahora la gran pregunta es, la gran incógnita, ¿cuál es su día malo? ¿Cuáles serían sus días malos? Muchos. Muchos. Pudieran ser pocos. A veces nosotros como naturaleza humana tenemos día malo. Usted como familia normal, como esposa o esposo, o como hijo, hay momentos que teníamos días malos. Hay gente que no nos, hay momentos que no nos hablen, nos paramos con el pie derecho, izquierdo. Hay momentos que teníamos día malo. Ahora la gran pregunta que puede surgir, si como naturaleza, como ser humano, tenemos día malo, imagínese los días malos en los tiempos en que Satanás participa en la vida de nosotros para como torturarnos en el día. Cuando hay gente en la calle que quiere como restregarnos el evangelio. O cuando usted tiene una vida pasada y Dios le tocó y le transformó y la gente no ve lo que Dios está haciendo en usted, bueno, o el cambio o el nuevo nacimiento que usted ha tenido con Cristo, sino que la gente ve el pasado, no el presente ni el futuro. Ese martillo allí. Hay momentos en la vida que nosotros tenemos días malos que Satanás quiere sacarnos de nuestras casillas. De eso Pablo nos está advirtiendo por qué es importante la armadura. Y sigue diciendo, y habiendo cavado todo, está firme. Está firme. Ahora, mire lo que comienza del 14 al versículo 20. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en Primera de Samuel, capítulo 30, versículo 16. Primera de Samuel, capítulo 30, versículo 16. Mire lo que dice la palabra de Dios. Primera de Samuel, capítulo 30, versículo 6. 36 dice, y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. Mientras usted tiene una aflicción de desespero, por las cuales su corazón se entristece, se desvanece, se cae, usted siente que la autoestima se le va, ya no quiere seguir el evangelio, se le hace difícil seguir a Dios por tantas dificultades.
póngase en los pies de David. Póngase en los pies del rey David, por la cual David se angustió mucho. El hecho de que usted confíe, usted pase dificultades y haya tristeza en su corazón, usted y yo no podemos perder la esperanza en Dios. No podemos perder la esperanza en Cristo Jesús. No podemos perder la esperanza en el Espíritu Santo que nos redarguye, que nos enseña, nos instruye, nos muestra ese amor tan grande que Dios tiene con nosotros. Y una de las cosas por las cuales David se angustió mucho y el pueblo también quería apedrearlo, tenía una amargura del alma. Algo que tenía David es que se fortaleció en Jehová su Dios. En momentos difíciles de la vida, espiritualmente, nuestra esperanza está en Dios. Si usted puede leer el libro de Job, en los primeros 4 capítulos, usted va a ver la desesperación de lo difícil que es pasar lo que Job pasó. Y dice que Job nunca perdió la esperanza en Dios. Él confió, aunque la gente, aunque la familia lo atosigaba, él nunca perdió la esperanza y la confianza en Dios. Es por eso que tenemos que fortalecernos y es por eso que tenemos que vestirnos de la armadura que Dios nos ha dado. La armadura por la cual Pablo nos nombra, nos va a empezar a nombrar del versículo 14 al 20. Pablo nos dice fortaleceo y vestido de la armadura de Dios. ¿Qué nos dice Colosenses? Capítulo 2, versículo 15. Colosenses, capítulo 2, versículo 15. Colosenses, capítulo 2, versículo 15. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en capítulo 2, versículo 15. Dice, y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Si usted es un creyente en Dios, si usted es hijo de Dios, usted tiene que entender en la fe, en la esperanza, que Satanás ya fue vencido en la cruz del Calvario. Ya Dios, Jesucristo nos dio la victoria en la cruz del Calvario. Cristo nos hizo partícipe de la bendición de Dios. Cristo nos hizo coheredero de las bendiciones, del reino, de la autoridad a través del Espíritu Santo. Dios nos las ha dado. Tenemos que confiar. Si hay momentos difíciles en la vida, ¿qué debe hacer usted en momentos difíciles? Si Pablo no está hablando de una armadura, nosotros pudiéramos decir que tenemos esa armadura, pero ¿cuál es la armadura de usted en este tiempo en momentos difíciles? ¿Cuál es su armadura? Porque a veces no pudiéramos leer nosotros Efesios y decir, tengo que vestirme de la armadura de Cristo, tengo que vestirme de la armadura de Dios. ¿Cuál es la armadura de Dios? Voy a comenzar a leer la Biblia, voy a comenzar a orar, voy a comenzar a alabar a Dios. No, ¿cuál es su armadura en tiempos difíciles? Su armadura en tiempos difíciles, ¿cuál es? Esconderse, encerrarse en el cuarto, afligirse, entristecerse, apartarse, correr, salir a respirar aire para que no explote. ¿Cuál es su armadura para usted defenderse en momentos difíciles? Todos tenemos una armadura. Cuando nosotros hay desesperación, cuando hay momentos difíciles en la vida, mi armadura, la mía, mi gran armadura es la alabanza. Me encanta alabar. ¿Por qué? Porque me encanta cantar. Me gusta cantar. Tu fidelidad es grande. Me encanta cantar. De gloria en gloria te veo. Dios está aquí. Quiero estar en tu presencia, mi Dios. Calma mi corazón. Calma mi vida. Calma mi alma. Me acerca a Dios cada día. La alabanza es una de mis armaduras que yo tengo personal. Pero hagas una pregunta. ¿Cuál es su armadura en momentos difíciles? ¿Es unirse con su esposo a orar? ¿Es irse a la Biblia? ¿Es arrodillarse y encerrarse en su cuarto a orar y decir, Señor, heme aquí, aquí estoy, ayúdame?
fortaléceme. ¿Cuál es su armadura? Salir y visitar a los hermanos para reflejar, para calmar su corazón y su mente de la aflicción. ¿Cuál es su armadura? Encuentre su armadura. Porque Pablo en el capítulo 14, en el versículo 14 del capítulo 6 al versículo 14 al 20, nos muestra una serie de armaduras. Pero estas armaduras que Pablo nos da una buena enseñanza. Pero en el siglo XXI, en el tiempo presente, ¿cuáles son nuestras armaduras? Realmente cuando usted está en momentos difíciles, cuando usted no tiene nada en su casa, cuando ya usted no tiene los recursos, cuando ya el agua está, el agua nos llega al cuello, ¿cuál es nuestra armadura que nos identifica a seguir avanzando, a seguir fortaleciéndonos? Así como lo dice Pablo en el versículo 10, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cuál es esa armadura que nos acerca a Dios? ¿Cuál es esa armadura que nos fortalece, que nos levanta? Mi armadura es la música, agarro la guitarra y comienzo a cantar a nuestro Dios. Y Dios comienza a quebrantar mi corazón. ¿Cuál es su armadura? Necesitamos conocernos. Necesitamos saber qué Dios nos ha dado para levantarnos y fortalecernos en momentos difíciles, cuando Satanás nos agobia, nos quiere golpear, nos quiere amedrentar. Necesitamos conocer. Pablo en el versículo 14 al 20 nos da una serie de armadura por la cual nosotros debemos tener en nuestra vida y en nuestro corazón. Y comienzo a decirla. En el versículo 14 al 20 dice la palabra de Dios: está pues firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad. En Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libre. Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pablo nos enseña que la verdad es importante. Sigue diciendo la palabra de Dios: y vestido con la coraza de justicia. Dice el versículo 15: y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Dice el versículo 16: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos del fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pablo nos enseña 6 cosas importantes para fortalecernos en la armadura de Dios, que es la verdad, es la justicia, es el evangelio, es el escudo, es la fe, es la salvación, es la espada del Espíritu. Necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios. Necesitamos crecer en la fe. Si usted puede ver, esta armadura es parte de nuestra vida. Nosotros hemos creído en la verdad de Dios. Nosotros hemos creído en una verdad absoluta. No es lo que la gente dice, no es lo que la iglesia dice, es lo que la Biblia dice. La Biblia es nuestra fe y es nuestra práctica. Todo tiene que estar sujeto a la palabra de Dios. La justicia, el evangelio. Nosotros somos hombres por las cuales somos justos. Somos justos por la sangre de Cristo. Somos justos porque somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas no son hechas nuevas. Usted es un hombre que lleva el evangelio de Dios. Necesitamos comprender que Dios nos ha fortalecido de esa armadura en nuestra vida. Pero en momentos difíciles, de estas características que Pablo nos nombra: la verdad, la justicia, el evangelio, la fe, la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cuál de estas a veces perdemos? Menguamos. Cuando Pablo nos enseña en la palabra de Dios, en el versículo 13, que toma toda la armadura de Dios. No está haciendo excepción. Dice que toda la armadura de Dios. A veces es fácil nombrar las armaduras. Es fácil nombrar
todas estas características, la verdad, la justicia, el evangelio, la fe, la salvación, la palabra de Dios, es fácil. Pero en momentos difíciles, cerrado, entristecido, así como estaba el pueblo cuando quería apedrear a Saúl, que hasta en el alma les dolió, querían apedrear al rey David, que les dolió hasta en el alma, querían matar en el dolor al rey David. Pero cuando nosotros tenemos problemas y dificultades en lo más difíciles, que sentimos que nos ahogamos, ¿cuál es la armadura que realmente usamos para mantenernos en la armadura que Pablo está nombrando? ¿Cuál es la armadura realmente que usted tiene para usted mantenerse en la verdad? Para usted mantenerse en la justicia, para usted mantenerse en el evangelio, para usted mantenerse en la fe, para usted mantenerse en la salvación, para usted mantenerse en la lectura de la palabra de Dios. ¿Cuál es realmente la armadura que usted tiene cuando vienen momentos difíciles? Para usted mantenerse en las armaduras que Pablo está estableciendo. Es que Pablo sigue diciendo en el versículo 18 al 20 y nos sigue aconsejando. Qué importante es, más allá de tener una armadura, hermano, dice Pablo en el versículo 18, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Necesitamos orar, necesitamos velar, necesitamos perseverar, necesitamos crecer, porque algo que quiere Satanás, a usar al impío, a usar a nuestros hijos, a usar a la esposa, usar el esposo, usar lo que nos rodea, usar nuestro trabajo, es perjudicar nuestra fe, para que nosotros podamos afligirnos y perder la esperanza que está en Dios, por la cual Jesús nos enseñó en Juan capítulo 15, versículo 5, Jesucristo nos enseña la esperanza y nos dice en el capítulo 15, versículo 5, nos dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos, porque separado de mí, nada podéis hacer. Pablo nos insta a que permanezcamos en la oración, en todo tiempo, en toda oración y súplica en el Espíritu. Necesitamos mantenernos, hermano. Si usted quiere mantenerse en las armaduras de Dios, usted y yo conocemos cuáles son nuestros problemas, cuáles son las dificultades, cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras fortalezas. Necesitamos conocer realmente cuál es la armadura que usted tiene, que lo ayuda a permanecer en la armadura que Pablo nos está diciendo. Usted tiene una armadura de Dios en su vida y en su corazón que lo ayuda a permanecer en la verdad, en la justicia, en el evangelio, en la fe, en la salvación y en la lectura de la palabra de Dios. Necesitamos orar a nuestro Dios. Si para usted la oración en momentos difíciles, la oración es su refugio, vaya, apártese. Si en momentos difíciles su refugio es ir a la iglesia y abrir el templo y sentarse allí arrodillado delante del altar y orar a nuestro Dios, pedirle perdón, decirle a Dios que lo ayude, porque en la iglesia se siente allí con Dios, que ahí está Dios. Vaya, acérquese. Dígale al pastor que le abra el templo y ore allí. Porque si allí está, si usted siente que ir a la iglesia es parte de su crecimiento para estar más fortalecido en nuestro Dios, para alcanzar lo que Dios quiere alcanzar en esta tierra, que es alcanzar a los perdidos, y tenemos que alcanzar a los perdidos, tenemos que luchar contra principados y potestades de las tinieblas. Si la oración para usted en la congregación es importante para llegar a la meta, vaya y ore. Si su oración es invitar a su esposo a que ore por usted, invítelo. Si la armadura
para fortalecerse en el Señor es la alabanza. Cante alabanza, ponga música. Hay música que nos toca el corazón. Hay alabanza, hay himnos que nos acerca a la presencia de Dios, nos hace colocar el corazón chiquito. Me encanta el himno 20, Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento, nos enseña la grandeza de Dios, que Dios es único. Por eso es mi gran refugio en momentos difíciles, para mantener la armadura que Pablo ha establecido. Para mí es la alabanza. Me acerca a la presencia de Dios. Me hace reconocer que no soy nadie delante de Dios. Me hace pedirle perdón a Dios por mis fallas, por mis pecados, por mis errores. Y me inclino delante de Dios, decirle, Señor, te alabo, te bendigo. Y a través de la alabanza, yo me fortalezco, porque demuestro que hay un Dios demuestro que hay un Dios todopoderoso, que es el que me guía, es el que me fortalece y el que me hace entender a través de la alabanza que sin él nada yo soy. Versículo 19 sigue diciendo, y por fin y por mí, a fin de que al abrir mi boca sea dada la palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadena, con denuedo, hable de él como debo hablar. Mire, para nosotros poder orar, para nosotros poder velar, para nosotros poder permanecer, para nosotros poder hablar con denuedo el misterio del evangelio, para nosotros poder ser embajador del reino de Dios, para poder hablar la palabra de Dios, tenemos que, hermanos, vestirnos con la armadura de Cristo. Tenemos, como decimos en Venezuela, hay que tener guáramo. Hay que ser fuerte. Hay que ser valiente. La palabra, el evangelio se hizo para los valientes. Necesitamos levantarnos y vestirnos de la armadura de Cristo. Necesitamos confiar en Dios. Porque esta semana yo compartía con algunos hermanos y compartía con nuestro hermano Marco y con nuestra hermana Ángeles, su esposa. Y le decía, hermano, hay que orar. Comiencen a orar. Porque mientras nosotros evangelizamos a la familia, mientras nosotros estamos cantando y estamos metiéndonos en los hogares para llevar el evangelio, Satanás no se va a quedar quieto. El Satanás nos va a afligir. Satanás va a hacer que no nos reciban más. Satanás va a hacer que la gente sienta que cuando llegó el evangelio a su casa se puso las cosas peores. Satanás va a hacer que nosotros seamos perezosos. A lo mejor, no, pastor, estoy cansado, no puedo, está lloviendo. Van a venir las excusas, van a venir los problemas. Hay que orar. Yo le decía a Ángeles, a Marco, hay que orar, porque nos estamos metiendo con almas, estamos metiéndonos con gente de Satanás, pero nosotros vinimos aquí para traer la salvación, le dije a los hermanos. Traímos para traer esperanza, traemos la luz y la esperanza a esta familia, a este hogar. Ni potestades ni principados nos podrán separar del amor de Cristo. Es por eso que tenemos que entender, hermano, que necesitamos vestirnos de la armadura de Dios. Pero más allá de la armadura de Dios, yo quiero que usted, orando a Dios, analizando, indagando, pensando, leyendo la Biblia, usted se encuentre a usted mismo. Mírese en un espejo y encuéntrese usted mismo y pregúntese, ¿cuál es mi armadura que me ayuda en momentos difíciles? A permanecer en la fe, a permanecer en la justicia, a permanecer en la verdad, a permanecer en la salvación, a permanecer en el Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cuál es esa armadura? La mía es la alabanza. ¿Cuál es la suya? Mire lo que dice el 21 al 24. Pablo finaliza.
Y es algo interesante la finalización del apóstol Pablo. Para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago. Todo lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y consuelo de vuestros corazones. Paz sean los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea a todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Pablo hace una despedida de bendición, siempre pensando en fortalecer a la congregación, de fortalecer la vida espiritual, de fortalecer de que la vida no es fácil, de fortalecer nuestra vida, de permanecer, hermano, en lo que hemos creído, en permanecer en la fe, en la salvación, en el evangelio, en la gracia que Dios nos ha dado. Es por eso, hermanos, que yo les invito a que nosotros nos vistamos de esa armadura de Dios. Si usted y yo somos creyentes en Cristo, somos hijos de Dios, hemos abierto nuestro corazón a Dios, usted tiene la armadura de Dios. Pero algo que he aprendido, y usted y yo hemos aprendido, que en momentos difíciles, a veces nuestra fe mengua, hermano. A veces nuestra fe mengua. Pero ahí es donde tenemos, hermanos, que pensar, ¿cuál es nuestra herramienta? ¿Cuál es nuestra armadura? Que nos ayuda a permanecer en la fe, que nos ayuda a permanecer en la justicia, en la verdad, en la salvación y en la lectura de su palabra. Y en el evangelio. ¿Cuál es esa armadura? Yo invito a que usted y yo oremos y le pidamos a nuestro Dios que Dios pueda fortalecernos, Dios pueda levantarnos, Dios pueda guiarnos. Y hermano, entre más trabajemos a Dios, entre más vamos a los perdidos, Satanás va a estar haciendo tu trabajo. Satanás va a estar trabajando para afligirle, para quebrantarle, para desesperarle, porque él sabe que somos seres humanos. Pero nosotros vamos a aprender a confiar en Dios y a creer en las promesas que Dios ha dicho. Jehová es mi pastor y nada nos faltará. Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 121. Jehová guardará nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre. Amén. Oremos. Señor, damos gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor. Gracias, mi Dios, porque sé que vas a hacer grandes cosas en la familia, grandes cosas en los líderes, grandes cosas, Señor, en los hermanos. Bendice, Señor, cada familia. Bendice cada familia de presidente. Glorifícate. Bendice a cada creyente que está dispuesto a entregar tu vida a Cristo, que está dispuesto a llevar el evangelio hasta los últimos rincones del hogar, de la familia, de los hijos, de los nietos, de la comunidad, de los hogares. Señor, guárdales y dales la sabiduría y el entendimiento para poder discernir la verdad de Dios y puedan ver el camino correcto por la cual tú nos has enseñado a través de tu palabra. Bendice a los líderes, glorifícate, Señor, y que cada uno de nosotros podamos tener la oportunidad de sembrar la semilla de la salvación a cada familia, a cada vecino o a un amigo, Señor. Bendice a los hermanos de Whisky Luca. Glorifícate, Señor. Despierta un sentir en su corazón de buscar de Cristo, de que puedan comprender que separados de Dios, nada podemos hacer. Padre, en el nombre de Jesús, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar de tu amor. Gracias, mi Dios, por este tiempo. Gracias, mi Dios, por tu palabra. Gracias, mi Dios, porque cada día tú nos fortaleces para alimentar nuestra armadura, por la cual tú nos has dado para defendernos de las acechanzas, de los dardos de Satanás. En el nombre de Jesús te damos la gloria y la honra. En Cristo Jesús, nuestro Salvador.
Amén y amén. Dios me les bendiga, hermanos.